Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos, los hermanos que se van conectando. Yo todavía acá no veo a nadie, pero siempre me empieza a aparecer de golpe. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí, conectados. Todavía no veo a nadie. Mientras tanto, vamos a ir anunciando las radios en las que estamos saliendo. Las radios adheridas son 93.3, Radio Victoria 92.1, FM Futuro 96.7, Radio Amistad de Corzuela 89.3, Radio 3 de Corzuela. Bendiciones a los que se están conectando. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Mari Paz, Dios te bendiga. La primera que veo, Mari Paz, mi mamá. Saludos a Itra, a Agustín, que me están escuchando. Un besito. Gracias a los que se están conectando, los que apartan un tiempo para estar conectados. Hoy somos menos, parece. Gracias por tomarse el tiempo para conectarse, para escuchar la palabra de Dios. Vayan abriendo sus Biblias en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 16. Oscar, Dios te bendiga. Gracias por estar conectado, Oscar. Bueno, Itra, Agustín, que siempre me están escuchando. Radio Amistad, también ahí presente, transmitiendo. Merce Borda, Dios te bendiga. Mario Segovia, Dios te bendiga. Rosy, que siempre está presente ahí con Paulina. Esther, Silvana, desde Buenos Aires, Abigail. Gracias, Mica Teves. Gracias por estar conectados, gracias por apartar un tiempo. Un saludo para Alegra, que también escucha. Gracias por apartar un tiempo. Mientras tanto, vayan buscando ahí en sus Biblias, sin más preámbulos, Lucas capítulo 24, versículos 13 al 16. Marcela Teves, que siempre está conectada, también te bendigo, Marcela. Lucas capítulo 24. Vamos a leer los primeros 3 versículos, los primeros 4 versículos, pero te animo a que dejes abierta tu Biblia en ese capítulo, porque vamos a ir leyendo otros versículos también de ese mismo capítulo. Y quiero creer que tenés ahí tu marcador, tu virome, para anotar, para marcar, para resaltar todo eso que Dios habla a tu vida, habla a tu corazón, ¿sí? Siempre los animo a anotar, a tener ahí marcado, porque somos muy rápidos para olvidar a veces lo que Dios nos habla, y siempre si lo tenemos marcado, si lo tenemos anotado, el Espíritu Santo nos va a llevar ahí a leer y algo va a quedar en nuestro corazón, ¿sí? Un clic va a ser adentro. Bueno, Lucas, leemos versículo 13 del capítulo 24. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. 2 de los seguidores de Jesús iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día que Jesús había resucitado, iban a esa aldea que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Para ubicarte un poco en el contexto, Jesús, aquel que había sido anunciado por los profetas como el que iba a redimir a Israel, el que iba a traer la libertad a Israel, había muerto en la cruz del Calvario. Todos sus
seguidores, sus discípulos estaban absortos, estaban confundidos. No se suponía que aquel que habría de redimir a Israel, aquel que habría de traer la libertad, aquel que había prometido, ¿no?, liberación, salvación, muriera en la cruz del Calvario, muriera de esa manera. Imagínate a todos sus seguidores, a sus discípulos, la frustración en su corazón, la tristeza en su corazón, porque no era lo que ellos esperaban. Para colmo, bueno, pasa el primer día de reposo, llega el primer día de la semana después de la muerte de Jesús, y un grupo de mujeres muy de mañana, muy temprano, se dirige ahí hasta el sepulcro, hasta donde habían dejado a Jesús. Llevaban ungüentos y especias aromáticas para ungir el cuerpo a estas mujeres. Y llegan ahí hasta ese lugar, llegan hasta la tumba y ven la piedra removida. Entran en aquel lugar y Jesús no estaba, el cuerpo de Jesús no estaba. Así que estas mujeres salen de ahí y se encuentran con dos ángeles, dos hombres con vestiduras blancas resplandecientes, que les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Así que estas mujeres empezaron a recordar todo lo que Jesús les había dicho y esto que habían visto y que habían oído, y entonces fueron a anunciar las buenas nuevas a los discípulos, a los que estaban juntos con los discípulos, anunciar eso que habían visto, que habían oído y que Jesús no estaba. Pero volvamos a estos dos hombres que que venían caminando y se dirigían a una aldea llamada Emaús. Y dice que fue ese mismo día que Jesús resucitó. Y estos dos hombres iban caminando e iban discutiendo y hablando entre sí de todo lo que había acontecido ese fin de semana. Imagínatelos hablando de la muerte, la supuesta resurrección de Jesús. No te olvides que algunos decían que se habían robado el cuerpo de Jesús y que lo habían escondido. Entonces, estos hombres venían muy confundidos, estos dos seguidores de Jesús, y venían hablando sobre estos acontecimientos del fin de semana. Y seguramente de a momentos dice que discutían, así que la conversación se habrá vuelto bastante áspera, ¿no? Habrán estado ahí disputándose entre las opiniones y discutiendo fervorosamente sobre lo que había pasado esos días. Y dice que mientras ellos iban caminando y hablando y discutiendo entre sí, Jesús se les unió en el andar. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, Así que yo no sé, quizás Jesús permitió que los ojos de ellos estén velados para que no se den cuenta quién estaba caminando junto con ellos. Pero igualmente pienso en nosotros. En qué picardía que es caminar con Cristo y no darse cuenta de semejante privilegio por estar preocupados o distraídos inútilmente. Muchas veces en esta vida, con las circunstancias, con el afán diario, nos olvidamos quién camina con nosotros, quién está a nuestro lado. Nos olvidamos que el Cristo resucitado viene caminando junto a nosotros, pero nuestros ojos están velados por las situaciones que vivimos, situaciones que nos vienen a robar la fe, a apagar la paz de nuestro corazón y a nublar nuestra visión y nos impiden ver quién camina de nuestro lado. Y perdemos el tiempo en cosas que no tienen importancia y a veces perdemos la fe por sacar nuestros ojos de Jesús. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y lo repito en casi todas mis prédicas porque creo que de eso se trata nuestro andar, nuestra vida, de poner nuestra visión en Jesús. En el Jesús que resucitó, en el Jesús que venció a la muerte y que camina a nuestro lado. No quitar la vista de ahí. Jesús no solo se les unió en el andar a estos dos hombres, sino que además se les unió en la plática.
Jesús conversaba con ellos, Jesús empezó a hablar con ellos. Porque Jesús no solo camina de nuestro lado, sino que también es parte de nuestra vida, es parte de nuestras afrentas, es parte de nuestras tristezas, de nuestras angustias. No solo camina con nosotros, sino que además también nos habla. Jesús se comunica con nosotros, Jesús nos habla, tiene su Espíritu Santo para guiarnos, para hablarnos. De ahí a que nosotros no lo escuchemos, ya es algo totalmente diferente. Que nuestros oídos no estén atentos a su voz, es algo totalmente diferente. Pero Él sí nos habla, Él nos guía, Él se comunica con nosotros. Jesús empezó a platicar con ellos también. Ellos, acordate, sus ojos estaban velados, ellos no tenían ni idea quién caminaba a su lado. A pesar de haber sido seguidores de Jesús, de conocer a Jesús, de haber visto los milagros que Jesús hacía, de haber escuchado las palabras de Jesús, las parábolas de Jesús. Ellos no podían verlo, Jesús estaba ahí caminando con ellos, pero ellos no tenían ni idea quién venía caminando a su lado, era uno más. Y Jesús les pregunta, versículo 17 de Lucas 24, para los que se están conectando. Les dice Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesús les pregunta esto. ¿De qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? ¿Y por qué están tan tristes? Y ellos comienzan a relatarle lo sucedido con tristeza, con angustia en su corazón. Pero uno de ellos, en el versículo 18, le dice a Jesús, como un poco confundido, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Eres tú el único que no sabe todo lo que sucedió este fin de semana? Y para colmo, de remate, Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Y pienso en nosotros y en las veces que le hacemos este cuestionamiento a Dios. ¿Sos el único que no sabe todo lo que me pasa, todo lo que estoy viviendo? ¿Sos el único que no tiene noción de lo que está pasando en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi salud, en mi corazón? ¿Sos el único que no sabe lo que rondea en mi pensamiento? ¿Estás tan ajeno a todo lo que está pasándome? Todo el mundo se da cuenta cómo estoy, pero vos que sos Dios no te das cuenta, que no te metes en mis asuntos, que no respondes a mis oraciones. Sos el único forastero en Jerusalén, le decían estos hombres, que no sabe todo lo que ha acontecido este fin de semana. Y para colmo Jesús les pregunta qué cosas. Y parecía que Jesús les está tomando el pelo porque Jesús fue el protagonista principal en esta historia. Jesús fue el que recibió los azotes. Jesús fue el que cargó la cruz. A Jesús fue el que lo escupieron. Fue él el que estuvo colgado en esa cruz. Fue él el que murió. Fue él el que resucitó. Fue él el que estuvo en esa tumba. Fue él el que resucitó. Fue el protagonista principal. ¿Cómo va a preguntarle qué cosas? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad Jesús le pregunta esto a ellos? Sabiendo todo lo que había sucedido ese fin de semana. Pero Jesús necesitaba que ellos abrieran su corazón y expresaran de una buena vez qué es lo que habían creído de Jesús. Ellos fueron sus seguidores. Ellos vieron todo lo que Jesús hacía, oyeron sus palabras. Pero Jesús necesitaba que ellos expresen con su boca qué es lo que habían creído, de todo lo que habían visto, de todo lo que habían escuchado, qué es lo que creyeron. Y es el mismo Jesús que hoy está esperando que abramos nuestro corazón delante de su presencia y le expresemos con nuestra boca qué es lo que creemos de él. Quizás fuiste criado en el Evangelio, quizás escuchaste un montón de palabras, quizás tenés padres, pastores o tíos o parientes cercanos, ministros de Dios, y escuchaste la palabra un montón de veces, leíste la palabra un montón de veces, pero la pregunta hoy es,
¿Qué es lo que creíste? De todo lo que escuchaste, de todo lo que viste, ¿qué es lo que creíste? ¿Qué es lo que crees? Y Jesús está esperando que abras tu corazón, que abras tu boca delante de su presencia y le confieses: esto es lo que creo. Tengo un montón de dudas en mi corazón. Un montón de cuestiones que todavía no logro entender, no logro resolver. A veces dudo de si realmente existís o no existís. Abrí tu corazón delante de Dios y exponé todas tus dudas, y yo estoy segura que Dios te va a responder. Porque la Biblia dice en el Salmo 94:9, el que puso el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Él no es ajeno a tu problema, Él no es ajeno a tus dudas, Él no es ajeno a tus preguntas. Él escucha, Él ve, pero Él también responde. Yo estoy segura que Dios tiene la respuesta para tus preguntas. Abrí tu corazón y empecé a exponer todo lo que hay en Él, todas tus dudas, todas tus preguntas, exponéselo. Él está esperando eso. Él esperaba eso de estos dos seguidores, que abran sus corazones y expresen lo que creían de Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué cosas? Y uno de ellos responde, y esto reveló lo que había en su corazón. Le responde, versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Escuchen, ellos eran seguidores de Jesús. Ellos habían oído las palabras de Jesús. Ellos habían visto los milagros de Jesús. Pero su respuesta fue reveladora. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios. Primer error, no creyeron. No creyeron todo lo que habían visto, todo lo que habían oído, todo lo que habían escuchado, no lo creyeron. Primer error, no creyeron. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque ellos empezaron a relatarle a Jesús todo lo sucedido esos días. Y Jesús los confronta diciendo en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice el versículo 27, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No creyeron. Y hay una gran diferencia entre conocer a Jesús, conocer sus obras, conocer sus palabras, pero no creerlas. Hay una gran diferencia. Ellos conocían de Jesús por lo que habían visto, por lo que habían oído. Escucharon desde su niñez de los profetas todo lo que anunciaban de Jesús, pero no lo creyeron. Y hay una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y creerla. Y la única forma de que la palabra de Dios tenga peso de eternidad en tu corazón, tenga peso de eternidad en tu espíritu, es leyéndola, creyéndola y viviéndola. Palabra de Dios leída, creída y vivida tiene peso de eternidad en tu corazón. Es lo único que va a transformar tu interior. Dice la Biblia que Jesús empezó a hablar todo lo que los profetas habían anunciado acerca de él. Y fíjate el versículo 32. Ellos dicen, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y yo quiero que entiendas esta diferencia hoy. Ellos conocían la palabra profética, conocían a los profetas, conocían las palabras que los profetas decían, pero hay una gran diferencia entre la palabra dada por los profetas y la palabra pronunciada por Jesús. Hay una gran diferencia entre la palabra que escuchas de tus pastores y la palabra que es procesada en tu corazón.
Jesús fue el protagonista principal. Yo quiero que abras tu entendimiento en este momento, que Jesús te abra, que Dios te abra tu entendimiento y que prestes atención a lo que voy a decir, que no te distraigas con cualquier cosa para que puedas entenderme. Jesús fue el protagonista principal de todo lo que los profetas habían anunciado. Es decir, que la palabra dada por los profetas fue procesada en la vida de Jesús. La palabra dada por los profetas fue vivida por Jesús. Él fue el protagonista principal. Esa palabra se hizo carne en Jesús. Y es por eso que cuando Jesús daba el mensaje, cuando Jesús repetía todo lo que los profetas habían anunciado acerca de él, esa palabra ardía en el corazón de los que los escuchaban. Porque esa palabra fue procesada y vivida por Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra de Dios, que haya sido leída o escuchada por vos, que haya sido creída en tu corazón y vivida, puesta por obra, la palabra que haya sido procesada en tu vida es la que tiene peso de eternidad. Esa palabra no solo va a arder en tu corazón, no solo va a quemar tu corazón, sino que además cuando sea pronunciada por tu boca, si fue procesada en tu corazón, va a tener peso de eternidad en los que te escuchan y el corazón de los que te escuchan va a arder y va a haber transformaciones internas. Pero tiene que haber palabra de Dios leída, creída y vivida. Si no, esto es una palabra más. Esto es un libro más. La palabra de Dios se hace carne en nuestro corazón cuando es creída y es vivida. De lo contrario, es un libro más. Es escritura, no es palabra de Dios. El mensaje que es procesado en tu corazón es el que arde. Es el que tiene fundamento ahí en tu espíritu, que se enraiza en tu espíritu y tiene frutos de eternidad. Por eso, cuando Jesús anunciaba lo que decían los profetas acerca de él, ardía el corazón de quienes lo escuchaban. Ese fue el primer error, no haber creído en todo lo que habían vivido, pero ahora eso estaba siendo transformado porque el mensaje estaba siendo dado por Jesús y eso estaba ardiendo en sus corazones. Eso estaba transformando su interior. El segundo error fue que creyeron en Jesús como alguien histórico, como alguien de la historia. Ellos dijeron, cuando le respondieron a Jesús, cuando Jesús les preguntó de qué cosas están hablando, ellos le dijeron, uno de ellos dijo de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de los hombres. Tenían a Jesús como alguien histórico, como alguien que fue un profeta más. Fue varón profeta. Ellos fueron seguidores de Jesús. Ellos habían escuchado a Jesús. Ellos habían visto los milagros que Jesús hizo y sin embargo lo tuvieron como un profeta más, como alguien que fue. Y quizás esa es tu forma de ver a Dios, esa es tu forma de ver a Jesús. Quizás lo ves como alguien histórico, como alguien que fue. Alguien que hizo un montón de cosas, alguien que dijo palabras muy bonitas, pero que hoy ya no creo que Jesús vuelva a hacerlo. No creo que Dios vuelva a hacerlo. Eso está escrito ahí. Fue algo del pasado. Sin embargo, ese no es el Jesús al que nosotros servimos. Ese no es el Cristo resucitado, el Cristo que venció la muerte. Ese no es el Cristo al quien yo amo, al quien sirvo. El Cristo al que yo amo, al que sirvo, no dice yo fui. Él dice yo soy en su palabra, tiempo presente, tiempo constante ahí, presente, constante, continuo. Yo soy, Él es. Él es tu libertador, Él es tu sanador, Él es el que trae salvación a tu vida hoy, tiempo presente.
Y Él en su palabra dice, yo soy. Y hay un montón de veces en las escrituras en donde aparece yo soy. Y te las voy a nombrar ahora. Y me hubiese gustado tener acá la descripción de cada parte en la que aparece para que vos puedas anotarlo. Pero yo te animo y te dejo como tarea buscarlo en tu Biblia porque sé que Dios te va a hablar. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el Señor. Yo soy el que habla contigo. Todo esto está en la Biblia. Yo soy, no teman, yo soy santo, yo soy su heredad, yo soy el que soy, yo soy el primero y también soy el último. Yo soy, tiempo presente, el que borra tus rebeliones. Yo soy su consolador, yo te consuelo hoy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy Jesús. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice, yo soy el alfa, la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Deja de creer en Jesús como alguien histórico, como alguien que fue. Él es. Él está, Él sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Su poder no cambia, Él no cambia. Sigue siendo el mismo Jesús que transforma vida, que cambia corazones, que hace milagros, que renueva, que hace nueva todas las cosas. Él es, que se encienda la fe en tu corazón y empieces a creer en el Dios Todopoderoso, vigente hoy y por los siglos de los siglos. Siguiendo con el relato de estos dos seguidores de Jesús, dice que llegaron a la aldea a la que se dirigían, llegaron ahí y todavía no podían ver que era Jesús el que estaba a su lado. Así que Jesús hizo como que seguía de largo y sin embargo ellos le dijeron que se quede a pasar con ellos la noche. Dice, el día ya ha declinado, quédate con nosotros. Les dice, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y lo invitaron a Jesús a pasar a ese momento de intimidad, a la cena. Y para el judío, la cena era un momento muy especial. Ellos no comían, no cenaban con cualquiera. En la cena participaban los más allegados, la familia, porque ahí se compartía todo lo que se hacía durante el día. Era el momento íntimo. Y ellos invitaron a Jesús a pasar esa noche con ellos. Yo me imagino, tenían dos motivos para dejarlo a Jesús pasar la noche con ellos. Cenar con ellos. El primer motivo era porque cuando Jesús les hablaba ardía sus corazones y yo creo que habrán sentidose tan a gusto escuchando a Jesús. Sus corazones quemaban, había algo que quemaba en su interior que no daba lugar a que lo dejen ir. Querían seguir escuchándolo, querían seguir siendo transformados por las palabras de Jesús que lo invitaron a quedarse. No sabemos quién sos, pero cuando hablas, arde en nuestros corazones. Quédate a pasar con nosotros la noche. Y en segundo lugar, porque ya habían compartido todo su corazón, habían expuesto su corazón durante toda la caminata. ¿Qué más podían esconderle? Vení, compartí este momento íntimo con nosotros. Jesús pasa ahí la noche, cena con ellos. Y cuando estaba, dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos, Lucas capítulo 24, versículo 30, para vos que te estás sumando. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cuándo fueron abiertos sus ojos espirituales? ¿Cuándo fueron abiertos sus ojos y vieron a Jesús? Cuando Jesús, tengo acá un pan. Cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y yo quiero que escuches hoy esto. Y yo oro para que este mensaje impacte tanto tu corazón como impactó a mi vida. Ayer cuando estaba repasando la prédica, yo esta parte no la tenía escrita. Pero Dios puso esto en mi corazón.
Y creo que es un mensaje que debería compartirse en una cena del Señor para entender de qué se trata un poco esto. Cada vez que compartimos el pan, porque a veces solamente comemos la parte que nos toca. Y no tenemos sentido, no le encontramos el sentido. Algunos ni siquiera saben por qué lo hacen. Pero dice que Jesús, estando cenando ahí con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Y el pan, primero que nada, simboliza a Jesús mismo. Él es el pan de vida. Primero que nada simboliza a Jesús. En segundo lugar, el pan simboliza la palabra que Jesús mismo. Él dijo, yo soy el verbo, Él es el verbo, Él es la palabra misma. El pan simboliza la palabra de Dios leída, creída y vivida. Cuando yo como del pan, cuando como de su palabra, mis ojos espirituales son abiertos. Y puedo ver con mayor profundidad y conocer con mayor profundidad al Cristo resucitado que camina a mi lado. Y eso me da identidad. Porque sé de quién soy hija, sé de quién soy hijo, sé con quién camina, sé quién está conmigo, sé quién pelea mis batallas. Cuando como del pan, mis ojos espirituales son abiertos. Cuando como de este suministro de vida que es su palabra, la luz de Cristo resplandece en mi vida, resplandece en mi corazón y mis ojos espirituales son abiertos y hay revelación. El pan es Jesús y es su palabra. Él es el verbo. En tercer lugar, el pan simboliza comunión. El pan simboliza comunión. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y el pan simboliza a Jesús. El pan simboliza comunión. Y comunión es un mismo sentir, un mismo propósito, una unión en común. Y cuando hay comunión, cuando hay un mismo sentir, cuando hay un mismo propósito, la gloria de Dios se manifiesta. Y yo hoy le decía a los chicos en el culto, ¿saben por qué muchas veces no pasa nada en la iglesia? En la congregación ahí. ¿Saben por qué muchas veces te vas a tu casa y decís, no pasó nada en la iglesia, las canciones fueron las mismas, siempre lo mismo, la palabra al final no llegó a mi corazón? ¿Saben por qué? Porque no hay comunión. Porque desde el primer momento, desde el primero que entra a la congregación hasta el último, no hay comunión. No hay un mismo sentir, no hay un mismo propósito. Cada uno viene con su propio mambo a la iglesia. Algunos vienen diciendo, bueno, voy a ir a escuchar a ver qué habla el pastor. Voy a ver en qué le puedo contradecir, qué es lo que puedo anotar, qué me puede servir, y lo otro, bueno, lo descarto. Voy a ver qué van a cantar y esperamos todo, esperamos recibir, pero no damos nada. Cuando la actitud de nuestro corazón desde el primer momento que entramos, desde el primero hasta el último, o cada vez que te congregás con alguien, cada vez que te reunís con alguien, así sean 2 o sean 3, tiene que ser alabar y engrandecer el nombre de Dios, alabar y engrandecer el nombre de Jesús, dar a conocer su nombre, exaltar su nombre, entregar todo con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu,
espíritu, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, exaltar y glorificar su nombre, pero tenemos una actitud diferente desde que entramos hasta que salimos. Y claro, no pasa nada en la reunión porque no hay comunión, no hay un mismo sentir, no hay un mismo propósito. Y si no hay comunión, ¿qué estás esperando? Que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. No se va a manifestar nada. Va a ser un culto más, una reunión más. Si hay comunión, yo te puedo asegurar que Dios está. Si hay comunión, Jesús está. Si hay comunión, el Espíritu Santo se mueve con libertad en cada una de las vidas. Y si el Espíritu Santo se mueve con libertad porque hay comunión, seguro, segurísimo, va a haber revelación de Dios, va a haber palabra de Dios, va a haber gloria de Dios y no te vas a volver a tu casa sin ser ministrado por el Espíritu Santo, pero depende mucho con qué actitud venimos a congregarnos. Y no me digas que es sentimentalismo, porque hay iglesias misioneras que no pueden congregarse, pero son 3, 4 congregados, pero desde el primer momento que se juntan, están orando y adorando a Dios, y es un culto continuo, y la palabra fluye sola, y todos son ministrados por Dios, porque hay comunión, un mismo sentir, un mismo propósito. El pan simboliza comunión. Y Jesús, cuando les estaba mostrando el pan y levantaba el pan, bendijo el pan y dice que los partió y se los dio. En otras palabras, Jesús, cuando tenía el pan en sus manos, decía: yo soy el pan de vida. Yo soy el verbo. Yo soy la palabra. Yo soy la revelación. Yo soy ese misterio revelado del que tanto hablaron. Soy yo el misterio revelado. Yo soy la revelación misma. Yo soy el sentido de la comunión porque es mi cuerpo que fue entregado por ustedes. Pero ahora los estoy haciendo parte. Los estoy haciendo parte de este cuerpo maravilloso. Los estoy haciendo parte de mi palabra. Les estoy dando mi palabra. Me estoy entregando como el verbo para ustedes y los estoy haciendo parte. Los estoy haciendo parte de esta revelación. Los estoy haciendo parte del misterio revelado del que tanto hablaron. Ustedes están formando parte de esto. Les estoy dando el sentido de la comunión. Les estoy dando un lugar en el cuerpo, en mi propio cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en donde cada uno tiene una función específica. Cada uno está dotado por dones, por talentos, por ministerios, por gracia de Dios, para formar parte de este cuerpo. Y este cuerpo del que formamos parte vos y yo, perfectamente amalgamado, cada uno en el lugar que le corresponde. Nadie vale más, nadie vale menos. Todos tienen la misma función de hacer funcionar el cuerpo de Cristo para dar a conocer el nombre de Jesús con autoridad y con poder de lo alto, para representar a Cristo y la sabiduría multiforme de Dios. Eso es lo que hacemos cuando participamos del pan. Estamos siendo parte de este cuerpo. Ya no estamos solos, y Jesús les estaba diciendo esto a estos 2 seguidores. Ya no están solos, forman parte de un cuerpo. Ya no son 2 llaneros solitarios. La noche va a avanzar, el día va a declinar, pero la luz de Cristo va a resplandecer a través de aquellos que entendieron realmente que el Cristo resucitado camina a su lado y que entendieron realmente que forman parte de un cuerpo donde todos tenemos que tener comunión, un mismo sentir, un mismo propósito, y es el de representar a Jesús tal y como es, sin matices, sin grises, sin variaciones. Jesús tal como es.
Y esa sabiduría multiforme de Dios, derramada con gracia sobre la iglesia, para levantarse con autoridad y con poder. Eso es lo que somos. Yo oro para que entiendas en tu corazón, entiendas en tu espíritu. No quiero hablar a tu carne, porque si hablo a tu carne es pasajero, es temporal. De acá a una semana te lo vas a olvidar. Quiero hablar a tu espíritu. Y que eso quede anclado en tu corazón, para que cada vez que participes del pan, no sea participar una vez más de la cena del Señor, sino que entiendas el sentido de la cena del Señor, el sentido de qué se trata cuando participas del pan, de qué se trata cuando lees las Escrituras, de qué se trata cuando decís que sos cristiano. Creo que es otro tiempo para la iglesia, donde la iglesia está siendo sacudida para entender de una vez por todas de qué se trata el evangelio. Yo les decía ayer a los hermanos en la iglesia, esto no es una fachada, esto no es una mera imagen pública y detrás somos cualquier cosa. Dios está sacudiendo la iglesia para que la iglesia sea lo que tiene que ser, que caigan las caretas, que caigan las fachadas, que caiga todo lo que tiene que caer y quede firme lo que tiene que quedar firme. La verdadera imagen que tenemos que dar, la verdadera imagen que tenemos que representar, la verdadera imagen que tiene que ser forjada en nuestra vida y vivida es la de Jesús. Y es tiempo de entender eso. Yo te animo ahí, a donde estás, a abrir tu corazón delante de Dios y derramar tu corazón delante de Él y decir, bueno, todo este tiempo yo entendí una cosa del evangelio. Yo era un mero espectador, venía, escuché un montón de cosas, sé de la Biblia una cantidad, pero creerlo, ponerlo por obra. Hay una gran diferencia entre conocer y creer. Palabra de Dios, leída, creída y vivida, trae transformación. Procesada en tu vida, trae transformación. Eso es lo único que tiene peso de eternidad. Lo demás es solo escritura. Yo no quiero vivir una escritura, no quiero tener en mi cabeza una escritura. Yo quiero tener palabra de Dios en mi corazón. Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor, a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Gracias por los sacudones, Señor, con propósito. Gracias, Señor, por la limpieza que estás haciendo en este tiempo en nuestros corazones, por las cosas que estás revelando, por las cosas que estás sacando a la luz, sean buenas, sean malas, te damos gracias, porque lo necesitábamos, Señor, como iglesia de Cristo, lo necesitábamos. Estamos capacitados para andar en buenas obras porque fueron hechas de antemano para nosotras. Estamos capacitados para andar en la perfección, para vivir sin manchas, sin arrugas, para presentarnos, Señor, delante del novio, sin manchas, sin arrugas. Pero hemos perdido el tiempo en vanidades, hemos perdido el tiempo en distracciones y nos hacía falta este sacudón. Te damos gracias. Gracias aún por lo que va a venir, por las tormentas que van a venir. Gracias por los sacudones que faltan, Señor. Gracias. Lo que sea necesario para reflejarte tal y como sos, Señor, lo aceptamos. Los procesos, Señor, que traen gloria, después los aceptamos. Estamos humillados delante de tu presencia, porque queremos ser transformados para representarte tal como sos. Estamos cansados de vivir el evangelio mediocre, apático, el de meros espectadores. No queremos eso, Señor. Queremos entender de qué se trata, entender tu autoridad, tu dominio, la magnitud de tu gloria, de tu presencia.
cada vez que nos congregamos, entender de qué se trata, Señor, tener ese mismo sentir, ese mismo propósito, Señor, de adorarte, de glorificarte, de exaltarte, de declarar tus maravillas, tus bendiciones, tus atributos. Te amamos, Señor, te amamos y queremos que eso se vea reflejado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Anhelamos ver los milagros, anhelamos ver los cambios, las transformaciones, Señor, en los corazones, en las vidas, en las familias, en los hogares. Pero sobre todo anhelamos conocerte y profundizar, Señor, en nuestra relación, en nuestra intimidad con Dios y echar raíces en tu persona, Señor, y edificar en esa roca maravillosa para que cuando vengan los vientos, Señor, cuando vengan las tempestades, no caigamos, sino que nos mantengamos firmes en Cristo porque Él nos fortalece. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por cada uno de los que nos escucha, ya sea por la radio o aquí, Señor, ahora presentes o en diferido después. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en sus vidas, en sus corazones. Te damos libertad, Espíritu Santo de Dios, para que pongas en nosotros lo que tenés que poner y saques, limes todo lo que tenés que limar para que podamos reflejar a Cristo como tiene que ser. En el nombre de Jesús, confiamos en Dios, descansamos en el Dios poderoso, en el Dios que restaura, en el Dios que renueva, en el Dios que transforma, en el Dios que sana, en el Dios que salva. Hoy, en tiempo presente y por los siglos de los siglos. Gracias por hacernos parte de este maravilloso cuerpo. Gracias, gracias, gracias por darnos esta oportunidad. Queremos representarte como tiene que ser. Queremos vivirte como tiene que ser. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, tu fidelidad, tu gracia, tus maravillas, tu misericordia, tus bendiciones, Señor, la salud. Te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por quedarte acá hasta el final conmigo. Gracias por compartir la palabra. Nos vemos el miércoles otra vez a las 20:30 horas. Y en la congregación a las 19 horas están en reunión de oración. Y fin de semana, por favor, si estás en Las Breñas y querés congregarte, no pierdas la oportunidad de congregarte. No pierdas la oportunidad de congregarte. No sabes si vas a volver a tener la oportunidad de congregarte. Aprovecha ahora. No hay casos en Las Breñas. Aprovecha ahora porque después te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Aprovecha. Hay miles en el mundo que quieren tener la posibilidad de congregarse y no pueden. Aprovechalo, reunite para orar por esos que no pueden congregarse, por esos que están llevando la palabra aún en medio de la pandemia. Unite para orar por ellos, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Prefiero, siempre le digo a mi papá, y con esto no quiero hacer apología de nada, vos tenés tu criterio, vos tenés tu opinión, pero yo personalmente, prefiero enfermarme o contagiarme congregándome y terminar muriendo infectada por coronavirus porque agradé a Dios, porque hice algo que Dios me pidió, porque me contagié llevando el evangelio, porque me contagié congregándome, adorándome, no me importa. Prefiero contagiarme así que contagiarme en un supermercado y haber perdido la oportunidad de congregarme con el cuerpo de Cristo o haber perdido la oportunidad de llevar el mensaje de salvación. Eso queda a criterio tuyo. Yo prefiero pasar mis últimos días sirviendo a Dios, amando a Dios. Yo te puedo asegurar que los pastores
pastores que hoy están enfermos, los pastores que están muriendo, no se contagiaron en un supermercado, se contagiaron sirviendo a Dios. Y gloria a Dios por esos generales que dan el todo por el todo, que saben que si viven, viven por Dios, y que si mueren también, para Él mueren. Porque ese es nuestro trabajo. Orá por nosotros, que estamos frente también a esta línea de batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Apagar el miedo, opacar el miedo, hacer callar todas las voces del enemigo y seguir predicando la palabra, seguir llevando el evangelio, porque fuera de las redes sociales, fuera de tu casa, también hay necesidad. Y ahí estamos nosotros, ahí están los siervos de Dios, ahí están los ministros, los que se animan, los que van, los valientes, a los que les espera la corona de vida, como a vos. Pero apoyanos en oración. Si no te animás a salir, apoyanos en oración. Apoya en oración a esos pastores, a esos ministros, a esos hermanos en la fe que salen, que dan el todo por el todo. Pero aclaro, no estoy haciendo apología de nada. No te estoy diciendo que salgas a la calle y te vayas y te expongas. Eso queda a tu criterio y según la fe y la madurez espiritual que haya en tu corazón. Pero orá por nosotros, acompañanos en oración, orá por nosotros cada vez que dobles tus rodillas para orar o que ores, orá por nosotros. No te olvides de los ministros de Dios que siguen sirviendo a pesar de todo lo que está pasando. Y te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas una hermosa semana, que Dios te sorprenda, que Dios te transforme y que Dios te revele y Dios responda todo lo que le estás pidiendo, que Dios dé respuesta a tu vida, en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo fin de semana, 20-30 horas otra vez, sábado y domingo. Te bendigo.